Hoy venimos aquí, Señor, de manera especial, ya que el día de hoy estamos celebrando, Padre Celestial, 5 años desde que fue tu voluntad que esta iglesia abriera sus puertas. Señor, te damos gracias por ello, Señor. Sabemos que tú has sido bueno porque nos has dado dirección en todo este tiempo y esperamos que lo sigas haciendo en todo momento para que cada cosa que se haga en tu nombre a través de esta iglesia, Señor, sea realmente tu voluntad, sea guiada a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre amado, cuando cometamos errores para poder rectificar. Sabemos que tú estarás allí, Señor. Sabemos que tú siempre nos perdonas, que tú eres un Dios de amor, Señor, un Dios que también nos disciplina, Padre. Así que simplemente te pido, Padre amado, que tú tomes el corazón y la mente de cada una de las personas que están aquí y el corazón y la mente de los que aún no han podido llegar, para que este mensaje sea de edificación. Señor, también toma control de mi mente y de mi corazón para que sea tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo fluyendo y no sean palabras mías, Señor, sean palabras del hombre carnal, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que traigas con bien a los que faltan por llegar. Sabemos que la lluvia a veces nos retrasa, pero aquí estamos, Señor, aquí estamos en el día de hoy para darte gracias, para agradecer. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, una vez más, necesita más de ti. Amén, Señor. Nuevamente pueden tomar asiento. Dios te bendiga una vez más. Hoy siento que estoy recibiendo una bendición al tener nuevamente la oportunidad de predicar la palabra de Dios. El día jueves nuestro pastor Israel me llamó en la noche y me preguntó que si quería y podía predicar en el día de hoy. Y bueno, le dije que sí. Me encomendó un tema que es la gratitud. Sin embargo, uno en algún momento lo ve como algo simple, sencillo, y nos encajonamos en simplemente se trata de dar gracias a Dios. Resulta que el tema tiene más allá, tiene muchas cosas que son instrumentos para nuestra vida, para poder definir nuestro presente, nuestro futuro, y quizás ver el pasado de una forma diferente. Y bueno, para mí, estoy muy agradecido por eso, ¿no? Yo titulé esta prédica El poder de la gratitud. Vamos a estar buscando en la Biblia, en varios libros que tocan ese tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, yo primeramente busqué qué nos dice, por decirlo así, el mundo, o en las fuentes seculares, es decir, el Google, como quien dice, la definición o el concepto de gratitud, antes que nos adentremos en la palabra. Y saqué varios conceptos, saqué 3. El primer concepto de gratitud dice así: es una de las muchas emociones positivas que se pueden sentir. Consiste en centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y en sentirse agradecidos por lo que tenemos. Esa es una primera definición. Hay otra que dice que la gratitud es un sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Y la tercera dice así: la gratitud es un sentimiento que suele experimentar los creyentes hacia Dios.
Entonces entendemos que la gratitud puede ser definida como una emoción, como un sentimiento. Así generalmente nosotros lo entendemos como seres humanos. Y quizás en la simpleza de nuestra visión finita, simplemente, bueno, sí, damos gracias a Dios por todo. Pero verdaderamente la gratitud es algo más profundo y es algo que es muy, muy importante en la vida de todo cristiano. Quizás llega hasta definirnos y hasta preguntarnos si realmente somos cristianos. Porque el agradecimiento es algo que tiene que estar presente en la vida del cristiano, porque cuando tú vas a la palabra te encuentras con algo que te dice, debes dar gracias. Y no te dice debes dar gracias a veces, sino en todo tiempo. Sin embargo, vamos a meternos en la palabra para buscar esos versículos y comentar de eso y ver qué es lo que nos trae el Señor en relación a eso. Pues. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a buscar el libro de Efesios en el capítulo 5. Allí vamos a tomar 2 versículos para que los podamos leer allí. Aquí va a estar seguramente en versión Reina Valera. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Efesios 5, versículos 19 y 20. Dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 2 cositas que en primer plano resaltan, ¿no? Que se trata de, estamos hablando de la gratitud, de dar gracias, pero el versículo 20 dice, dando siempre, siempre gracias a Dios. No algunas veces, no en algunos momentos, no en algunas situaciones, no a consecuencia de algo que nos guste o no nos guste, sino siempre dar gracias a Dios. Siempre. La otra parte es por todo. Ya lo veníamos diciendo. No se trata de situaciones puntuales, sino dar gracias a Dios por todo. Y nos lo dice la palabra. Pablo lo colocó aquí en Efesios, es porque es muy importante. Realmente la gratitud no puede estar definida como decir, no, yo tengo gratitud nivel 1, tengo gratitud nivel 2, nivel 3. No, Dios no lo define así. Dios te pide que seas agradecido con todas y cada una de las cosas. Quería también irme a Colosenses, un poquito más adelante, o primero vamos a Filipenses. Filipenses, con esos versículos del capítulo 4 que muchos conocemos, ¿no? Y que generalmente lo asociamos más a la oración y a las peticiones. Filipenses 4, en el versículo del 6 a 7, dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí te dice, no se inquieten por nada, más bien estén en toda ocasión con oración y ruego. Pero te dice que presentes tus peticiones. Pero dice, denle gracias a Dios. Es decir, para nosotros poder acercarnos a Dios, tenemos que ir en acción de gracias. No se trata de decirle, Dios, haz esto, esto, esto y lo otro, porque es lo que yo quiero. Dios no está peleado con que nosotros expresemos nuestros deseos, pero debemos entender que Dios es soberano y Él es el que decide verdaderamente qué es lo mejor para nosotros. Y debemos darle gracias, debemos referirnos a Él en acción de gracias cuando vamos a entrar en la presencia de Él, cuando vamos a orar, ¿no? Quería también irme a Colosenses 3, un poquito más adelante, los versículos 15 y 16, que dice de esta forma, Colosenses 3. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con la sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Aquí nuevamente hay 2 palabras allí en estos versículos que son importantes resaltar. Recuerda el tema que estamos tratando hoy. Una es la gratitud y la otra que deriva de esa palabra que dice ser agradecido. Estoy paseándome por estos versículos para que entendamos que el Señor, en relación a lo que es la gratitud, ¿qué nos pide? ¿Qué nos dice? Antes de que comentemos un poquito más allá. Y para finalizar esta parte, en Colosenses 4.2 dice
Dedíquese a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Fíjense que dicen, dedíquese a la oración, perseveren en ella ¿con qué? Con agradecimiento. Yo creo que es muy difícil dirigirnos a Dios, buscar de Él, si no estamos agradecidos con lo que Él nos da. Entiendo que somos seres humanos y que pasamos por situaciones difíciles, que pasamos por situaciones quizás complejas, adversas, que quizás nos desmotivan en algún momento. Pero cuando nosotros tenemos una conciencia en donde hay la intervención del Santo Espíritu de Dios, Él nos dice y nos renueva de que esas cosas que no nos gustan, de esas cosas que a veces nos golpean muy fuerte, nos sentimos que nos golpean muy fuerte, tienen un propósito en la vida de nosotros. Por eso es que en Romanos dice, en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien a las personas que creemos en el Señor. A pesar de que en algún momento entremos en cierto conflicto, porque somos carne también, y empezamos con, si hubiese sido de esta manera, ¿por qué no pasó esto? Cosas tan pequeñas, si no hubiese llovido, de repente si no hubiese llovido yo no choco. Tantas situaciones que nosotros en este mundo estamos expuestos, ciertamente, pero también sabemos que el tránsito en este mundo es con el Señor. Si usted dio el paso de fe y aceptó a Cristo en su corazón, Él promete que caminará con usted, que lo acompañará en cada momento de su vida. Entonces, ya por ahí debemos estar agradecidos. Yo mientras estudiaba esta prédica, yo saqué un cuadrito aquí y lo llamé como la generalidad del agradecimiento. ¿Por qué? Porque entendí, lo escuché y lo acomodé con mis palabras, que Dios nos quitó el mayor y más grave problema que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es el más grave, el mayor problema? El pecado. Dios nos limpia de pecado. Y ya eso hace que nosotros tengamos que estar agradecidos. Cuando nosotros entendemos y damos ese paso y nos convertimos a Cristo, sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, que Él nos perdonó. Ya eso es suficiente para nosotros dar gracias a Dios todos los días de nuestras vidas. Cada vez que nos levantamos, que ponemos un pie, bueno, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias por el simplemente hecho de pararte, ir al baño, cepillarte los dientes, hacer tu necesidad, ya hay que agradecerle al Señor. Quizá cuando nosotros estábamos en la otra vida, no teníamos al Señor en nuestro corazón, quizás a veces nos parábamos que otro día más de problemas, de conflictos, de adversidad, de trabajo, de cansancio, y no es que haya cambiado de que ahora nosotros no trabajemos, de que ahora no tengamos que hacer, de que no tengamos cansancio, sino que ahora entendemos que debemos agradecer a Dios por darnos un día más de vida y poder hacer esas actividades que quizás otro ser humano anhela hacer y por alguna causa no las puede hacer. Entonces, el simple hecho de que Dios nos limpie de pecado ya nos hace que tengamos que estar agradecidos constantemente, ¿no? Durante la preparación de esta prédica, escuché varias prédicas de algunos pastores, a los cuales nosotros le tenemos confianza en relación a lo que es su doctrina y el desarrollo de la explicación de la palabra durante su predicación. Y tomé varias notas, ¿no? Una de ellas dice de que el ser agradecido combate los pensamientos negativos. Ustedes en el mundo siempre escuchan, no, tienes que pensar positivamente, piensa positivo, que eso combate lo negativo, piensa positivo, y realmente eso es una doctrina secular. O sea, el hecho de que tú en tu carne quieras poner tu mente en que no voy a pensar que todo me va a salir bien, que no hay problema, de que piensa positivo, esto no va a pasar, no, así no funcionamos los cristianos. Los cristianos funcionamos con la relación que tenemos con el Señor. Que los cristianos caemos en momentos que tenemos pensamientos negativos, es así, porque nos derrumbamos, porque en algún momento hay algo que nos pasa, nos sucede, o simplemente perdemos ese fluir de la comunión con el Señor, producto de algún pecado que no hayamos confesado. Entonces, el agradecimiento, el verdadero agradecimiento a Dios, cuando tú le das gracias, cuando tú entiendes que la situación que está pasando tiene un propósito, que esa situación va a tener un efecto en tu vida, que Dios lo permitió así y posiblemente va a tener un efecto también en la vida de otra persona. Allí es donde realmente nosotros combatimos esos pensamientos negativos, o como le llamo yo, esos pensamientos nube negra, en donde todo vemos que vemos un futuro, por decirlo, tenebroso,
una situación, lo vemos todo difícil. Entonces el presente, al no ser agradecidos con Dios, nos lleva a un futuro quizás peor del presente que estás viviendo, al no estar agradecido con el Señor. Y hay tres cosas importantes que saqué allí, viéndolas desde el punto de vista del poder de la gratitud. ¿Qué poder tiene la gratitud en los cristianos? Primeramente, no lo había visto de esa forma. La gratitud, cuando somos agradecidos con Dios, cuando entendemos que debemos dar gracias siempre, empezamos a ver la forma, o sea, empezamos a ver diferente nuestro pasado, digámoslo así. La gratitud es tan poderosa que puede cambiar cómo percibimos nuestro pasado. Muchas personas en su presente andan atadas a su pasado. No, generalmente no es que todas las personas tengan un pasado del cual huyen, pero siempre, nuestra vida siempre tiene picos altos y picos bajos. Eso es una realidad. El Señor está en las buenas y en las malas con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de que cambia la forma en que percibimos nuestro pasado? Yo escuchaba a Danilo Montero explicar algo en relación a su pasado, a su niñez, pues. Y bueno, me quebrantó mucho, pues, escuchar la forma como él empezó a ver que el ser agradecido con Dios le dio una visión diferente. Él decía que cuando era pequeño y él tenía dificultades económicas, pues, o sea, era un hogar con recursos limitados. Y tenían cosas que después el grande, ya el Señor se lo hace entender, que él recordaba que él iba al colegio, pero él no podía comprar en lo que llamamos nosotros en Venezuela en la cantina, pues él no tenía, sus padres no tenían para darle dinero para comprar una empanada, para comprar chucherías, veía a los niños en la cola peleándose en la cola para comprar eso. Pero después él entendió lo que sucedía y él cuenta de que él no tenía eso, pero entendió que tuvo otra cosa maravillosa, mejor que eso, que era que su mamá iba al colegio. No podían darle dinero, pues, para ir a la cantina, pero su mamá agarraba, se llevaba un termo de chocolate, pancitos que calentaban en el horno, le colocaban mantequilla, se ponía por la reja del colegio y le compartía los panes, le daba el chocolate y permitía, como ella eran 3 hermanos, o por lo menos los que estudiaban en ese colegio, que los 3 estuviesen allí. Y los 3 compartían y se reían con la mamá y pasaban un rato agradable y diferente. Él entendió eso cuando vio que debía ser agradecido con Dios. Entonces para él eso fue un cambio muy impresionante. El otro punto que también voy a tomar un ejemplo de él dice que la gratitud es tan poderosa que puede definir cómo vivimos nuestro presente y puede hacernos entender, bueno, que Dios es soberano, por supuesto, ¿no? Él contaba también que cuando él se gradúa del bachillerato siempre tuvo en mente ir a estudiar Biblia a los Estados Unidos. Y en ese trayecto, él ya prácticamente lo daba por descontado, que él iba a estudiar Biblia en los Estados Unidos, ya trabajaba, pidió un permiso de 1 año en el trabajo, hasta le hicieron una especie de compartir o despedida porque él se iba a estudiar Biblia para los Estados Unidos. Bueno, él fue diciendo todo eso y él después fue a la embajada y le negaron la visa. Una vez. Fue otra vez, le negaron 2 veces. A la tercera vez se la volvieron a negar. Y wow, él estaba empeñado en eso, quizás no era el tiempo, no era el momento. Después él entendió, con el paso del tiempo, a pesar de que dio gracias a Dios en ese momento, como le expliqué, da gracias a Dios en ese momento, bueno, es la voluntad del Señor que no le dieran ese visado. Sin embargo, él dice y confiesa que no oró por esa persona que durante 3 oportunidades le negó la visa y le dijo, espero no verte aquí más, por lo menos durante 1 año. Pero él dice que eso le permitió a él conocer un grupo de músicos, o que ya conocía porque venían, eran amigos de él, y formar una banda que en cierta forma tuvo implicaciones en una revolución musical en Latinoamérica, y viajó por muchos países y hizo, digamos, que el trabajo que Dios quiere que
que nosotros hagamos como cristianos, lo hizo en su ministerio y logró muchas cosas sin tener que pisar los Estados Unidos. Pero él dice que siempre agradeció a Dios. Y esas son las cosas que nosotros muchas veces no entendemos y que nos frenan cuando tenemos un no delante del Señor, nos frena en ser agradecidos, en doblar rodillas, así como pedimos y doblamos rodillas para solicitar o pedir un favor de Dios, también doblar rodillas y decirle: Señor, gracias igual, porque por algún motivo, por alguna razón o por alguna situación, tú lo impediste. No es el momento, no es lo que tú tienes para mí. Entonces, esa es la forma como nosotros redimensionamos nuestro presente. Nosotros decidimos, a veces decimos, bueno, nosotros decidimos ser felices o no. Hay gente que dice que para ser agradecido hay que ser feliz. Y es al contrario. Perdón, que para ser, le digo aquí, que para ser felices, exacto, que para ser agradecidos hay que ser felices. Y es al revés, si tú eres agradecido, tú vas a ser feliz. Yo lo comparo un poco como cuando decimos ver para creer, mientras que lo que narra la palabra es que si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces lo comparo con ese aspecto allí. Y indudablemente ser agradecidos con Dios, siempre ir a Él en acción de gracias, puede determinar cómo nosotros percibimos nuestro futuro. Ciertamente la palabra dice que debemos vivir un día a la vez, o día por día, sobre todo en la situación actual que estamos viviendo. Pero eso no se trata de que hagamos a un lado nuestros planes de familia, de trabajo, unas vacaciones. No se trata de eso, sino entender que cada día debemos vivirlo y disfrutarlo. Pero cuando nosotros no estamos agradecidos con Dios, ese futuro tiende a afectarnos de una manera muy fuerte, porque pensamos es incertidumbre. No vamos al lado contrario. En vez de estar agradecidos por Dios, un día más de vida, voy a ver qué me da Dios en este día más de vida. Si es un día de trabajo, un día de recreación, un día de oración. No, estamos pendientes más allá y nos envolvemos en qué va a pasar después. Y como hay mucha incertidumbre, entonces prácticamente tú te vuelves una persona negativa en vez de ser una persona que da gracias a Dios por todas y cada una de las cosas, ¿no? Por eso es que también cuando nosotros vamos hacia atrás y vemos nuestro pasado, nosotros debemos verlo con gratitud. Porque de alguna u otra forma, la situación que ocurrió en el pasado, o todas las cosas que te han ocurrido, de una u otra forma te tienen aquí sentado, te tienen aquí buscando de Dios, buscando de la voluntad de Dios. Y no lo digo porque estés en la iglesia, porque sabemos que para buscar a Dios no se trata de estar en un recinto, se trata de buscarlo en intimidad, ¿verdad? Pero está eso, tu pasado de alguna u otra forma te trajo para acá. Ciertamente nuestro pasado puede involucrar malas decisiones, y de ahí nosotros concluimos que pudiese haber pasado situaciones distintas o de una manera diferente. Pero demos gracias a Dios porque estamos vivos, porque nos da la oportunidad de estar aquí buscando de Él y edificarnos para tener una relación más estrecha con Él, y que sea más el tiempo que estamos en constante comunión con Él que el que nos separamos porque pecamos. Entonces demos gracias a Dios por las cosas que nos ocurrieron en el pasado. Que haya cosas que quizás no sean las más adecuadas, ¿cierto? La idea es no volverlo a hacer, porque cuando entendemos que cosas que hacíamos era pecado y a Dios no le agrada, simplemente nosotros tratamos de, a través del Espíritu Santo, que Él nos tome de la mano y nos lleve por el camino que dice la palabra, por el camino correcto, y que vivamos de la forma que Dios quiere. Pero ahí vuelvo y les repito, necesitamos siempre ir al Señor en acción de gracias, dando gracias por todo, ¿no? Que hablábamos hace ratito de que cuando somos agradecidos somos felices, es así porque el ser agradecido nos ayuda a superar las circunstancias, esas circunstancias adversas que en algún momento podemos tener. Y no se trata de ser una persona conformista, se trata de que simplemente todos y cada uno de nosotros debemos entender que Dios está por encima de todo, que Él tiene el control y que Él nos va a ayudar en cualquier situación que nosotros estemos. Ahora, quería también irme un poquito a qué dice el Antiguo Testamento en referencia a esto. Vamos a buscar
en Deuteronomio, principio del Antiguo Testamento. Vamos a buscar el capítulo 8, vamos a buscar el versículo 10. Aquí habla Moisés al pueblo de Israel. Del versículo 10 al 14 vamos a leer: cuando hayas comido y estéis satisfechos, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado cosas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Yo creo que este versículo indudablemente no es nada más para el pueblo de Israel, es para todos y aquellas personas que creemos en Dios como Señor y Salvador. Dios nos conoce. Sabemos que todos somos criaturas hechas por Dios. Nos convertimos en sus hijos en el momento que decidimos dar el paso de fe y decirle sí y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Entonces, fíjense que el Señor les advierte al pueblo, al querido pueblo de Israel. Les advierte, sabe que en su carne cuál es su comportamiento cuando no buscan de Él. Cuando nosotros no buscamos de Dios, no buscamos de Dios, lo que buscamos es satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades y lo dejamos a Él a un lado. Y realmente es al revés. Primero nos dirigimos a Dios en acción de gracias, es decir, somos agradecidos, tenemos gratitud con Él, le preguntamos a Él qué es lo que tú quieres que hagamos. Y eso lo deberíamos hacer todos los días, no solamente en las situaciones puntuales que nosotros consideramos o creemos que van a tener una implicación que pueda afectar nuestra vida o pueda generar una situación compleja. Debemos hacerlo en todo momento, pedirle dirección. Pero el Señor aquí le dice: alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Muchas veces, no solamente las personas que quizás no creen en Dios, sino también los cristianos, incluso es hasta difícil, porque nosotros siempre debemos pedirle al Señor que sea Él en nosotros y que no seamos nosotros gloriándonos, que no seamos nosotros con nuestro ego que aumente porque de repente me paro aquí a predicar, o porque de repente toco la guitarra, porque de repente canto, o porque estoy en el ministerio de servicio. No, eso no es lo que quiere Dios. Cuando caemos en eso es porque nuestro orgullo se levanta en contra de quién, en contra de Dios. ¿Y en contra de qué? En contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que tú te enorgullezcas, no es que tu ego se levante para tú hacer las cosas que Él te manda a hacer. Entonces tenemos una lucha contra nuestro orgullo. Decimos, no, yo soy bueno en esto y en aquello, o yo estudié no sé cuántos años en la universidad y tengo experiencia en esto y lo otro. Ciertamente, el Señor nos da talento, nos da dones, talentos que perfeccionamos estudiando o con la experiencia que tenemos en una determinada oficio, carrera o profesión, pero tenemos que entender que todo eso que nosotros tenemos, que nos posibilita hacer una cantidad de cosas, se lo debemos agradecer a Dios porque Él nos los dio, nos los puso en cada uno de nosotros. Las personas que tienen talento deportivo, por ejemplo, ahorita como ocasión de las Olimpiadas, el Señor les dio un talento. Y ese talento también debe ser aprovechado para darle gloria y honra al Señor, porque te lo dio el Señor. Si está bien, tú entrenaste, te paraste temprano, tuviste la voluntad de hacerlo, que también el Señor la pone muchas veces en la vida de nosotros. Pero el que te dio la posibilidad de saltar la distancia que salta de Tulimar Roja, se la dio fue Dios. Ella es una criatura hecha por Dios. Yo me pongo a entrenar de la manera que entrena ella y yo creo que no hago el salto ni la mitad de eso. Entonces cada cosa que nos da Dios en nuestra vida, debemos agradecerla. Y nosotros muchas veces se nos olvida porque nos adentramos en las situaciones difíciles de nuestro día a día. Le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a todas las situaciones que involucran el día a día de la manera que vive el ser humano hoy, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Y vamos apartando a Dios de tal manera que muchas veces ni siquiera le damos gracias.
Y ahí viene nuestro orgullo y dice, no, vete, sí pude, sí lo hice, no, mi esfuerzo. Sí, eso es valioso, pero no vale nada a la vez si tú no le das gracias a Dios y entiendes que eso, la posibilidad de hacer eso, te lo dio el Señor. Bueno, aquí esta parte yo la veo muy importante porque el Señor se lo dijo así a la israelita: cuando estés en la buena, ¿verdad?, acuérdate de mí. Después que sientas que tus necesidades fueron saciadas, sean recreativas, sean de comida, sea de dinero, porque entendemos que el dinero es un medio que se utiliza para comercializar y a través de él podemos satisfacer necesidades, pero llega un momento incluso que la gente tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con el dinero y eso se vuelve su Dios. Apenas le baja un poquito las arcas, entra en confusión y empiezan a ver un futuro distorsionado o empiezan a generar una incertidumbre generación de incertidumbre que los lleva a procesos de infelicidad. Entonces es muy importante siempre dar gracias a Dios por la manera como Él nos hizo, como nos ve y con las posibilidades que nos da. Quería también pasar aquí al Salmo 103, el versículo 1. El Señor nos dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. Él rescata de tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Aquí te dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Creo que eso lo hemos escuchado en una canción de Juan Guerra. Todas las deben haber escuchado, ¿no? Ciertamente. Muchas veces las iglesias se convierten en hospitales. ¿A qué me refiero con hospitales? Hospitales que son usados por las personas de dos maneras. Llegan a una iglesia, entienden que Dios está allí, que Dios quiere formar parte de su vida, escuchan la palabra, y esto tiene algo que ver con la parábola del sembrador, escuchan la palabra y empiezan a vivir una vida diferente, su vida se cambia, su vida transforma, hacen cosas, por lo menos a mí me pasó así, dejé de hacer cosas que antiguamente hacía de una manera que era sobrenatural, por decirlo de una manera, no tener apego por ciertas cosas, y hay otro tipo, y esas personas nos mantenemos en el camino, somos los que damos frutos, somos los que le agradecemos a Dios por lo que nos ha dado, por los momentos buenos y los momentos malos, pero le agradecemos a Dios y hacemos vida en la iglesia. Aunque lo más importante no se trata de decir que hacemos vida en la iglesia, sino que verdaderamente la vida que hagamos en la iglesia y fuera de la iglesia sea conducida por Dios a través de su Espíritu Santo. Eso es realmente, y nos mantenemos en el camino. No somos perfectos, quizás vamos en el camino a veces de un lado a otro, nos salimos un poquito y el Señor, a través de su palabra o a través de la forma que Él considera prudente, te hace marcar el nuevo camino. Pero hay otras personas que llegan con muchos o múltiples problemas a una iglesia. La iglesia, habla de nosotros, cualquiera de ustedes, un líder de célula, el pastor, agarra a esa persona y se pone a la disposición de esa persona para que su vida pueda ser transformada, primeramente a través de, le expone a Jesucristo, y bueno, la persona toma la decisión de dar el paso de fe y convertirse en hijo de Dios. Pero muchas veces esa persona empieza a caminar en la iglesia, hasta es agradecido, porque sus situaciones de vida empiezan a tener una connotación diferente, empieza su vida, viéndolo desde un punto de vista, empieza a mejorar, empieza a tener una mejor forma de lidiar con los problemas. El Señor le concede en su amor y su misericordia soluciones, le da la posibilidad de entender que el Señor está allí para caminar con ellos, pero tiene las cosas del mundo, tiene las cosas de la vida. Muchas veces el ejemplo que podemos colocar, personas que tienen un nivel de vida quizás muy óptimo o alto, en donde el dinero no les hace falta, tienen una caída, empieza a hacer falta el dinero, empiezan a deprimirse porque el dinero que no tienen, o en ese momento no tienen, les impide alcanzar una serie de cosas con las que están acostumbrados a vivir,
o a tener. Entonces en ese momento buscan de Dios, cuando están en las malas, buscan de Dios. Dios no se niega a abrirle su palabra, a abrirle la posibilidad de convertirse en su hijo a nadie. Él está allí para que nosotros vayamos a Él y le adoremos. Entonces la persona generalmente cuando está en esa situación que puede ser emocional y podemos decir que quizás no hay una conversión genuina, va en busca de Dios, pero en lo que otra vez Dios posibilita que sus arcas vuelvan a subir, que su dinero vuelva a tener el monto que ellos necesitan para cubrir lo que estaban acostumbrados a cubrir, se olvidan de Dios. Es como cuando tú tienes una enfermedad, vas al médico, te da el tratamiento, lo sigues, te cura, te sientes bien, el médico te da unas indicaciones, chévere, y después, listo, me siento bien, me olvido de las indicaciones que me dio el médico, me olvido de las recomendaciones que me dio, y posiblemente con el paso del tiempo vas a volver a tener otra caída, porque no fuiste obediente. El Señor está allí, sí está allí, para ayudarnos con las situaciones, a resolver situaciones según sea su voluntad, a cuidarnos, a protegernos, a hacernos sentir el amor de Él a través de las cosas que Él hace, a través de las personas. Nos dice que si nosotros nos entregamos a Él de verdad, va a caminar con nosotros, pero Él también respeta nuestro libre albedrío. Si nosotros decidimos alejarnos, apartarnos, no tomar en cuenta la palabra, Él te deja que tú otra vez vayas a las situaciones donde tú estabas antiguamente, ¿no? Quería también, a propósito de este tema del poder de la gratitud, que fuésemos al libro de Lucas, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11. Ahí hay un pasaje que involucra al Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra en su ministerio. El título que tiene esta Biblia aquí dice: Jesús sana a 10 leprosos. Voy a seguir leyendo en esta nueva versión internacional del versículo 11 al 19. Dice así: un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso, dice Jesús, acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La versión Reina Valera dice en este último versículo, y vamos a hacer una anotación ahí, dice: tu fe te ha salvado. Pero vamos a empezar de arriba hacia abajo. Cuando analizamos y vemos estos versículos, hay un primer elemento allí. Se dice que de esos 10 hombres, porque Jesús habla de que el que se regresó a darle la gloria y la honra a él era extranjero, dice que era samaritano. Y para los que sé que en otras oportunidades han escuchado, que en esta época donde Jesús estaba con su ministerio, los judíos y los samaritanos no se trataban. Cada quien caminaba por una acera diferente, un lado diferente, y trataban de no ligarse, a pesar de que vivían digamos que geográficamente pudiésemos decir que estaban cerca, pero recuerden que ellos no contaban con los vehículos que nosotros contamos ahora, ¿no? Sin embargo, sí, había una posibilidad, como todo ser humano, de mezclarse, de verse, pero no lo aceptaban. Otra cosa con el tema de la lepra, y quizás nos revive un poquito la situación actual a veces con el tema del COVID. Las personas que estaban con lepra no podían tratar a las demás personas que estaban a su alrededor. Se dice que la persona que veía a un leproso tenía el deber de avisar y decir: ahí va un inmundo, ahí va un inmundo. Es decir, ahí va alguien, aléjense, que va un leproso. Y se dice también que ellos eran envueltos en sábanas porque todo su cuerpo estaba contaminado. O sea, imagínense lo que hizo Jesús por esas personas. Lo que se dice que ellos fueron sanados totalmente. O sea, no es que
bueno, estoy mejorando. No es como los tratamientos que nosotros vivimos en la medicina actual, que bueno, vamos mejorando poco a poco. No, según dice la palabra, él se regresó sano. No dice, se empezó a sentir mejor, por decir algo, no, él regresó sano. Pero ¿cuántos fueron los que regresaron? De 10, 1. ¿Qué porcentaje no es? 10%. Entonces muchas veces pasa que las personas que escuchan la palabra incluso se sienten agradados. De cada 10 hay uno que realmente se convierte y sigue al Señor. Es por poner un ejemplo. Yo no manejo las estadísticas de eso porque creo que nadie las puede manejar. El único que las maneja con exactitud es el Señor. Y si las queremos saber, bueno, tendremos que estar en su presencia a ver si es la voluntad de Él y expresar esas estadísticas. Pero sí más o menos ocurren las cosas. Entonces, es como ver lo malagradecidos que somos muchas veces nosotros como seres humanos. Y digo nosotros porque somos una sola raza creada por Dios y que bueno, los que estamos aquí, los que creemos en Jesús, nos convertimos en sus hijos. Pero después de ver y presenciar ese milagro, solamente uno se devuelve a darle gracias. Hay muchos que dicen, que utilizan, ven las cosas al revés como lo vemos nosotros. Nosotros vemos creer para ver, los que dicen ver para creer. Bueno, ellos vieron que fueron sanados y no creyeron, porque lo que relata la escritura es que no se regresaron, y según lo que investigué dice que ellos no se convirtieron. Cuando vamos al punto abajo que dice levántate y vete, ya cuando había llegado ese extranjero que fue sanado, Jesús le dice levántate y vete, y le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. El Reina Valera dice, tu fe te ha salvado. Según lo que investigué, se dice que al ser este el único de los 10 que se retornó a dar gracias a Jesús por lo que hizo por él, se dice que a su vez, cuando Jesús le dijo fue salvado, es porque fue salvado desde el punto de vista que se convirtió en su hijo. Es decir, que va a ir al cielo. Esa es digamos que una matriz teológica que se levanta en relación a eso. Mientras que otros dicen que no hay la certeza o la seguridad de afirmar eso. Quizás nosotros como cristianos tenemos que tener un discernimiento a la hora que leemos la palabra, y tenemos que tener una posición. Yo pienso que él sí fue, aparte de ser sanado, fue salvado. Es el único que se retornó. Entonces dirá de repente, bueno, pero entonces ¿por qué el Señor Jesús sanó a aquellos que no creyeron? La misericordia de Dios es increíble. Muchas veces personas que no creen, el Señor la salva, le llena de favores su vida, y nos sucede como cristianos muchas veces que te entra la espinita, bueno, pero si este no cree, mira, salió de esa situación, ahora está mejor. Bueno, entiendan que esa es la voluntad y la misericordia de Dios. Y recuerden algo, esa es una historia que está transcurriendo. Cuando el Señor hace algo en la vida de la persona, es una historia que está desarrollándose, y hay que esperar el final de esa historia, porque seguramente si ustedes van un poquito más atrás y entienden cuando el Señor los salva, ustedes tenían una historia que es una historia que se va construyendo con el Señor, que se fue caminando, y nosotros debemos agradecerle a Dios por eso en todo momento, ¿no? Fíjense que, ya para cerrar un poquito aquí, ¿no? Yo he visto, pues, en ustedes, pues, en mis hermanos en Cristo, he visto muchas personas agradecidas. Personas agradecidas con Dios, independientemente de que la situación que ha estado afectando su vida o que afectó puntualmente de una manera muy fuerte y que cambia totalmente el panorama. Y son personas que están agradecidas con Dios. Son personas que están aquí. Son personas que a través de ese testimonio, ni siquiera parándose necesariamente a predicar la palabra o dando una lección en una reunión de célula, edifican a las personas cuando dan testimonio y dan acción de gracia
a pesar de las circunstancias que hayan estado pasando. Para mí es me gozo ver a la familia Yepes, a la María Fernández que ustedes conocen, después de haber sufrido la partida de su esposo y su papá, y ellas igual dieron gracias a Dios. Podrán haber tenido sus momentos, como todos nosotros, en donde no quisiéramos que fuese así, pero dan testimonio porque dieron gracias a Dios y siguen en el camino. Y estoy casi seguro que dan gracias porque por todo el tiempo que el Señor se los regaló y se los dio y pudieron compartir. Doy gracias también, me impresiono por María de los Ángeles, que hace unos días perdió a su papá, y ella está aquí dándole gracias al Señor. Está aquí presente. Ella entiende de que su papá ahora está, así como Sergio, está en un plano mucho mejor que el que estamos nosotros. Y ella está aquí, y yo sé que está dando gracias a Dios, y yo sé que está pidiendo por su mamá, y yo sé que las personas que pasan por esas situaciones, pero creen en el Señor, tienen una perspectiva diferente a los que no creen. Pero eso no quiere decir, y para aclarar, que el dar gracias a Dios involucre que no expresemos nuestras emociones o no nos podamos sentir mal en esos momentos de angustia o esos momentos de impacto. Pero son situaciones que viven en nosotros porque somos carne, pero no permanecen un tiempo que pueda afectarnos de una manera traumática, porque el Señor nos revela y nos da el entendimiento de lo que realmente sucede, ¿no? Quería comentar también que hay una cultura, la celebración que hacen en Estados Unidos el Thanksgiving Day, que es Día de Acción de Gracias allá. Es una celebración que particularmente me parece muy bonita. De hecho, se dice que tiene origen cristiano, porque dan gracias por la cosecha, pues, en el momento que se inicia, hace referencia a eso. Y se reúnen las personas ese día, hasta donde yo tengo entendido, para los gringos y los que viven allá, que no son gringos. Ese día es sagrado desde el punto de vista de buscar su familia y reunirse y compartir y preparar lo que ellos tienen por cultura, que es como un pavo, y se reúnen y dan gracias a Dios por lo que les han dado. Pero entendemos también que ese día deberíamos celebrarlo todos los días. No es malo celebrarlo, pero que no se nos olvide. Yo pienso que, a pesar de que yo no vivo allá y he tenido poco contacto, he estado un poco allá, entendemos que allá se vive una vida un poco más acelerada que la de aquí, con respecto a trabajar, a producir, a tener dinero. Y tanto así que prácticamente ese entorno es lo que ha hecho que ellos reserven ese día para darles gracias. Cosa que no debería ser así. Debemos dar gracias todos los días, debemos aprovechar más momentos para compartir con nuestros seres queridos, con nuestras familias y hablar de Dios. Y al momento de dar gracias entendemos que también debemos hablar del Señor. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estamos dando gracias? A Dios. ¿Por qué? Por las cosas que Él nos da. Yo quería, ya para finalizar, son 8 ejemplos, ¿no? El primero, debemos dar gracias cuando algo importante sucede. Aquí relata este espacio. Recuerda la historia del Mar Rojo. El Mar Rojo se abre para que los israelitas pasen, y cuando van a pasar los egipcios, el Mar Rojo los ahoga, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Éxodo 15:2 dice: mi fortaleza y mi canción es el Señor, ha sido para mi salvación, este es mi Dios y le glorificaré, y este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. Estos pasajes bíblicos, los que vienen de ahí abajo, los conocen como esa parte de Éxodo, son como conocidos como la canción del Mar Rojo. O sea, cuando Moisés escribe eso, son canciones que se convierten en esa parte de la palabra se convierte en canciones que fueron legados en referencia a ese día, a lo que ocurrió. Entonces, dar gracias cuando algo importante sucede. Ajá. Ok, el otro, dar gracias en medio de la incertidumbre. ¿Quiénes se han sentado cuando estuvieron aquí? Estuvo la pandemia más fuerte, cuando teníamos más incertidumbre, no sabíamos cómo manejarnos exactamente, cuando había una cantidad de cosas que te publicaban por un lado, estaba el internet, esta página, la otra, a fulano me dijo que esto le pasó, no salga, el virus está en el aire, una cantidad de cosas. ¿A ustedes les pasó por la mente dar gracias a Dios por eso?
en algún momento. Bueno, es difícil. Yo de manera instantánea no le di gracias a Dios, solamente pensé, bueno, la Escritura nos revela que hay una serie de cosas que van a ocurrir en el mundo y que yo no puedo orar en contra de eso. ¿A qué me refiero? Ojo, no es que estoy a favor del COVID, sino que sé que el Señor de alguna forma está permitiendo el COVID. Tenemos que orar sin cesar para que los contagios bajen, tenemos que orar sin cesar para que las personas se recuperen, tenemos que orar sin cesar para que si es a través de las vacunas tenga un efecto positivo y no como algunos piensan que pueden tener efectos adversos. Pero también debemos entender que debemos dar gracias a Dios cuando su palabra va en cumplimiento, aunque muchas veces ese cumplimiento de su palabra nos genere incertidumbre. Y otro ejemplo de eso muy importante es la incertidumbre que vivió María cuando el Señor la elige para traernos al Salvador. Era una mujer recién comprometida y que venga José y ella le diga a José: no, estoy embarazada del Espíritu Santo, para hacer un resumen, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo? O sea, que ella, ¿cómo iba a reaccionar él? Ciertamente después el Señor se lo reveló, pero imagínense en esa situación: soy virgen, como dice la palabra, y estoy embarazada. ¿Cómo reaccionar? Sin embargo, ella, según Lucas 46, dice así: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues es aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación en su misericordia para los que le temen. Esta versión es las Américas, la versión que le estoy leyendo aquí. Entonces, bueno, con eso le cierro de dar gracias en la incertidumbre, dar gracias en el lamento. Creo que el ejemplo ya lo di hace un rato cuando hablé de la familia de Jeffes y María de los Ángeles. Dar gracias en el lamento. Tenemos que también dar gracias al Señor en esas situaciones. El Señor dice que demos gracias por todo. El otro sería dar gracias cuando no sientes hacerlo. Nosotros pensaríamos por un momento: bueno, ya va, pero estamos siendo hipócritas, ¿será? No, no se trata de eso. Muchas veces cuando Dios está en silencio, que es el silencio de Dios para los que lo vemos así como cristianos, es que estamos esperando porque algo se concrete, hemos estado pidiendo, quizás el Señor de una otra forma ha dado luces en el camino de que eso viene, y eso está allí, que parece que pausado. Entonces sentimos que no, porque voy a dar gracias si todavía no ha ocurrido. No es así. Debemos dar gracias a Dios para entender que Él tiene un propósito con eso, y para que, si es su voluntad, se materialice. Y bueno, el otro también dice dar gracias a pesar de nuestras circunstancias. Bueno, son muy diversas las circunstancias que nosotros como seres humanos podemos tener. Mis circunstancias quizás no son las de uno de ustedes, ni la del que tienes al lado, ni la de un familiar, ni la de un amigo. Pero Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en todas circunstancias, dar gracias al Señor. 6 dice, dar gracias como comunidad. Nosotros cuando nos reunimos en célula, cuando nos reunimos aquí como congregación, cuando nos reunimos puede ser en un congreso o un concierto cristiano, debemos dar gracias al Señor en colectivo, porque somos su pueblo y Él quiere que nosotros le adoremos, le alabemos, y eso forma también parte de dar gracias, ¿no? El séptimo recomendación, por decirlo así, dar gracias por los demás. A veces nosotros nos centramos en dar gracias por las cosas de nosotros, y eso está bien, pero también demos gracias por lo que le concede el Señor a nuestros hermanos, a nuestros amigos, incluso, que es la parte más difícil, a nuestros enemigos. Porque si nosotros estamos orando por una persona que nos advierte, y cuando digo enemigo no estoy hablando solamente de una persona que tú podrías decir no te me quiere matar, sino una persona con la que tú tienes dificultad,
quizás esa gracia que se manifiesta en él es lo que va a hacer que esa persona se transforme. Y al final, dar gracias por eso te va a dar una bendición a ti, porque quizás esa persona va a cambiar en la forma como te trata y deja de maltratar. Y por último, lo más importante, dar gracias en la presencia de Dios. Y yo veo esto es como dar gracias de corazón, es decir, verdaderamente dar gracias en la intimidad. No se trata de tú pararte delante de todo el mundo y yo soy bueno y le doy gracias al Señor y lo alabo. Está bien, nosotros venimos aquí a la iglesia a alabar y a cantar, pero ese momento de alabanza y de canto debe ser realmente es un momento íntimo, que cada quien tiene una manifestación diferente. Pero en tu intimidad, cuando tú estás solo allí con el Señor, cuando le pides perdón, cuando Él te limpia los pecados, allí es donde verdaderamente tú le das gracias de una manera especial, porque estás en intimidad con el Señor. De hecho, siempre vamos a estar dando gracias al Señor. Un poquito el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, del 9 al 12, dice, ya cuando ocurran unas cosas y haya presencia, como que dice en el cielo, dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, con esto termino lo que es la predicación de la gratitud.